Aleluya, damos gloria a Dios, amén, porque Él es bueno. Hermanos, solo quiero dejarles los anuncios de cada semana. Por favor, inscríbase a nuestro grupo de WhatsApp para devocionales, peticiones, testimonios, anuncios. La información, si la necesitan, se la pueden pedir a algún líder. Y si está en casa, ahí aparece en pantalla. Nuestro YouTube, inscríbanse también. Ahí suscríbanse y denle un like a los videos. Es el Buen Pastor Los Ángeles. Todas las predicaciones se están pasando allí. No se olviden también agregarse a nuestra página de Facebook, El Buen Pastor también, Iglesia El Buen Pastor, y tenemos el devocional ahí, una porción, tenemos anuncios importantes y también nuestra clase de mujeres cada miércoles a las 7:30. Ahorita estamos tomando un pequeño descanso, pero pronto volveremos con esos temas. No se olviden de nuestros servicios entre semana, los miércoles a las 11. Los viernes a las 7:30 de la tarde. Por favor, aprovechemos las clases de niños durante el servicio para que podamos estar atentos y apaguen sus telefonitos, por favor, para no distraernos. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día. Todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. En esta mañana, antes de entrar a la palabra, nuestro hermano Arturo tiene un testimonio, así que vamos a escucharlo en esta mañana. Amén. Voy a pedirle que pase. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Ramírez. Primero que todo quiero darle las gracias a Dios nuestro Señor, seguidamente a todas las personas que oraron por mí, los que están presentes los domingos, los miércoles, todas las personas que estuvieron orando. Yo tuve una situación un poco delicada. Me detectaron unos pólipos en el colon y los 4 cirujanos que me atendieron pues no me daban muy buenas probabilidades. La verdad no fue nada favorable. Me dijeron que me aferrara a Dios, a sus oraciones, y Dios me hizo el milagro, hermanos. Aquí estoy con ustedes, gracias por el milagro que derramó mi Dios. Este es mi testimonio y aquí estamos vivos y coleando, y gracias a todos y gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos sorprendes con tantas bendiciones, Señor, con tantas cosas que tú haces por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son grandes, Señor, para con nosotros. Tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias, Señor, por todo lo que, Dios mío, tú nos muestras cada día. Gracias, Señor, por este testimonio de nuestro hermano Arturo. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el que obra, Señor, en estas situaciones, Dios mío. Nosotros, Señor, oramos, pero Dios mío, el que hace la obra eres tú. Y gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, con nuestro hermano Arturo. Gracias por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor, cuando nosotros hemos estado también en situaciones así. Situaciones, Dios mío, en las cuales no podríamos salir de ninguna otra manera más que, Señor, por la intervención tuya. Y gracias porque tú lo has hecho, Señor. Gracias. Y así como tú has obrado, Señor, en el pasado, nosotros estamos confiando en que, Señor, en nuestra jornada, Señor, hacia el cielo, tú, Señor, seguirás mostrando misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre bendito, cada día a ser agradecidos contigo, a ser fieles a ti, y gracias por todo, Señor. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, damos de tu gracia en esta mañana, y que, Señor, al estar, Dios mío, meditando tu palabra, más, Señor, de una enseñanza podamos, Señor, poner en nuestro corazón
Abre nuestros corazones para que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, y que, Señor, mientras, Dios mío, se expone, tú, Señor, pongas, Señor, esta palabra en el corazón de mis hermanos, en el corazón, Señor nuestro, y que, Señor, podamos, Dios mío, decidirnos también a ponerla en práctica. Padre, gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero seguir en esta mañana con esta serie que le hemos llamado Gracia Inesperada, basada en el libro de Ruth. Y en esta mañana mi tema es acciones riesgosas, o también podríamos decirle decisiones riesgosas. Y vamos a meditar en esta mañana en el capítulo 3 de Ruth. Quiero empezar, hermanos, con esta frase. Un buen hombre es difícil de encontrar. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Un buen hombre es difícil de encontrar. Bueno, esta es la historia, hermanos, detrás del capítulo 3 de Ruth. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la más extraña propuesta de matrimonio en la Biblia. O sea que si tú estás buscando maneras de pedirle a alguien que se case contigo, yo creo que la estrategia que Ruth empleó posiblemente estaría al final de tu lista. O sea que después de que explores todas las otras posibilidades, quizás esta estrategia que usó Ruth tal vez estaría al final de tu lista. Eso es lo que tenemos aquí, hermanos. Fíjense, una mujer le pide a un hombre que se case con ella y él acepta. Esto es un poco inusual, ¿verdad? Pero hay todavía más cosas que considerar. Por ejemplo, podríamos también decir que una extranjera le pide a un judío que se case con ella. Eso es extremadamente inusual. Pero si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que es una empleada, ¿verdad?, que le pide a su jefe que se case con ella. Más extraño aún. Y finalmente, es una mujer joven quien se acerca a un hombre mayor a la medianoche en una era, y ahorita voy a explicar qué es una era, por si ustedes no saben, para pedirle que se case con ella. Entonces, todo esto, hermanos, es muy irregular, por decirlo menos. Entonces, esta historia, hermanos, que vamos a ver en esta mañana, nos enseña que Dios tiene sus caminos, y algunas veces, hermanos, esos caminos se miran en realidad muy extraños. Pero eso es lo que está aquí en la palabra. Y si está en la Biblia, hermanos, es por algo. Acuérdense que dice la palabra que todo lo que se escribió, ¿verdad?, se escribió para nuestra enseñanza. Y yo le voy a pedir, hermanos, que en esta mañana, yo voy a dar algunas aplicaciones de esto, pero mientras escuchamos esto, tal vez Dios le va a empezar a hablar a usted algunas cosas, porque hay muchas cosas interesantes aquí. Ahora, antes de seguir, hermano, quisiera hacerle una pregunta a ustedes, ya sea pues a los hombres o a las mujeres. A los hombres podría decirles, si tú eres casado, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Alguien se acuerda cómo conoció a su esposa? Claro, no quiero que me digan, ¿verdad? Pero piensa solamente, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿O cómo conociste a tu esposo? Se dice que la manera en que las parejas se conocen es muy variada, ¿verdad? Y en estos días, por ejemplo, a menudo esto sucede a través de la computadora, o sea, online. A veces son presentados por amigos, otros tal vez se conocen en la iglesia o en el trabajo. Hay variadas formas de conocer a la pareja. Pero Dios, hermanos, en su misericordia de alguna manera prepara todo. Y a veces, como le digo, tal vez, no sé, ¿verdad? A lo mejor ustedes tienen alguna anécdota o alguna cosa. ¿Cómo es que conocieron a su esposa? Mi esposa y yo acabamos de cumplir el 27 de agosto, acabamos de cumplir 44 años de casados, fíjense, 44 años. Y cuando yo pienso, ¿verdad?,
yo la conocí allá en la iglesia. Y los que fueron ahora a México se dieron cuenta, ¿verdad?, de que la casa de ella está al lado de la iglesia. O sea, está en la iglesia y al lado está la casa. Y entonces todo lo que se hacía con los jóvenes se hacía en la casa de Irma. Sí, todo, ¿verdad? Todo, fiestas, cumpleaños, despedida de soltero, todo se hacía ahí. Y ahí, pues ahí estábamos, Mari, Dani, están aquí, saben eso. Todo se hacía ahí, ¿verdad? Y entonces, no sé si alguna vez les he dicho esto, pero en una ocasión estábamos, ¿verdad?, así y vacilábamos y toda la cosa, ¿verdad? Pero en una ocasión yo pensé y dije, bueno, cuando esta se case, dije, pues la verdad, no creo que el esposo nos va a permitir hacer todos estos relajitos, ¿verdad? Yo creo que pues aquí se va a acabar esto, ¿verdad? No creo que va a seguir esta situación así. Y siempre he dicho, hermanos, que como que el Señor me dijo en esa ocasión, pues cásate con ella, ¿verdad? Y así siguen los relajitos. Bueno, Dios permitió, hermano, bueno, pues Dios puso las cosas, nos casamos y bueno, siguió todo el relajo así, ¿verdad? Pero no sé, como le digo, cómo usted conoció a su esposo o esposa. Pero de regreso, hermanos, a la historia de Boaz y Ruth, nada acerca de este encuentro, ¿verdad?, o acerca de su matrimonio parece normal, al menos para los estándares, ¿verdad?, modernos. Ahora, Ruth no tenía muchas opciones. Hoy ella podría escribir tal vez un anuncio, si Ruth viviera en este tiempo, ¿verdad?, tal vez podría haber escrito un anuncio así que dijera, viuda de Moab busca a un judío piadoso, hombre de carácter, para hacer largas caminatas en los campos de cebada y pasar atardeceres quietos al lado de la chimenea, alguien que le gusten los niños. Tal vez podría hacer eso en este tiempo, pero esa no era una opción hace 3000 años. Y vuelvo a repetir, un buen hombre es difícil de encontrar, es verdad, pero una buena mujer también es difícil de encontrar. Y Ruth 3, hermanos, Ruth capítulo 3 nos dice cómo un buen hombre y una buena mujer se encontraron y terminaron casándose. O sea, es una prueba, hermanos, positiva de que Dios trabaja en nosotros, trabaja con nosotros y a través de nuestras elecciones también, y eso es muy importante, para cumplir su voluntad. Esta historia, hermanos, parece demasiado improbable, pero es verdad. Y este capítulo se divide en 3 escenas que las vamos a ver en esta mañana. La primera escena es un plan arriesgado, luego una propuesta de medianoche y luego una pausa providencial. Y todo, hermanos, el episodio ocurre en la noche. O sea, empieza en la tarde, luego el evento principal ocurre como a la medianoche más o menos, con la escena final tomando lugar temprano en la mañana al siguiente día. Entonces, quiero que entremos en la escena número 1, la escena primera, un plan riesgoso. Y esto está del versículo 1 al 6. El tiempo de la cosecha ha llegado. Esa es la clave para todo lo demás que pasa en esta historia. Después de muchos años de hambre, hay una buena cosecha al final. Es por eso que Noemí sabía dónde Boaz estaría esa noche. Noemí sabía que Boaz estaría en la era. Ahora, para los que no saben qué es una era, ¿verdad? Una era es un lugar, ¿verdad?, digamos, cerca del tope de una ladera, en donde los vientos pueden separar la paja, ¿verdad?, de la cebada. Cuando yo era niño, mi papá cosechaba trigo y teníamos un lugar hasta arriba, ¿verdad?, en la ladera, así arriba, y entonces ahí mi papá pues le pegaba así al trigo, ¿verdad?, y luego con una pala agarraba eso y lo aventaba para arriba, y entonces los vientos, ¿verdad?, separaban toda la paja y nomás caía el trigo. Entonces esa es una era. Y hermanos, el tiempo en que la gente estaba en ese lugar era el tiempo más feliz de los agricultores, porque significaba que su arduo trabajo estaba a punto de ser recompensado. Meses antes ellos habían plantado la cebada y luego, ¿verdad?, habían esperado a que las lluvias cayeran o llegaran. Entonces, como dueño de la tierra, Boaz estaría en la era para supervisar a sus trabajadores,
y él también pasaría ahí la noche para proteger la cosecha de los ladrones. Es por eso, hermanos, que Noemí sabía en dónde encontrar a Booz en esa noche en particular. Y eso, hermanos, nos trae a su plan. Ese plan, verá, que ella desenvuelve para proveer descanso para Ruth, su nuera moabita. Entonces, fíjense lo que dice en el verso 1 y 2. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de cebadas. O sea que Noemí y Ruth, hermanos, habían experimentado ya la bondad de parte de Booz, y ahora llegó el tiempo para tomar el próximo paso. Y el plan hermanos, es un plan muy arriesgado, ¿verdad? Para decirlo menos, o sea, muy arriesgado. Dice el verso 3 y 4, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Esa frase, ¿verdad?, de te lavarás y te ungirás, ¿verdad? En otra versión dice, te vas a bañar y te vas a perfumar, ¿verdad? Y te vas a poner tus mejores vestidos. Dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora, como dije, hermanos, es un plan muy arriesgado ¿verdad? ¿Por qué ella sugeriría un plan así tan arriesgado? Yo creo que encontramos la clave, hermanos, en el verso 2 que leímos hace un momento, donde dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? O sea que Noemí ya ha incluido a Ruth como parte de su familia, aun cuando ella, ¿verdad?, es de Moab. Hermanos, es una declaración asombrosa, pero ella lo ha dicho, él es nuestro pariente. O sea, de alguna manera, ¿verdad?, este hombre estaba relacionado familiarmente con Elimelec, el esposo de Noemí. Quizás, ahí no dice, ¿verdad?, qué era, pero quizás era un tío, un primo, un pariente tal vez más lejano. No sabemos, pero este hombre estaba en el mismo árbol familiar de Elimelec, lo que significaba que él podía ser el hombre que podía redimirlas. Ahora, para hacer esto, para poder redimirlas, él necesitaba ser un pariente que estuviera calificado para tomar la responsabilidad, o sea, que tuviera pues medios económicos, pero sobre todo se necesitaba que fuera una persona que estuviera dispuesto a hacerlo. O sea, tenía que estar dispuesto a hacerlo. Como hemos dicho, ¿verdad?, el redimidor surgía en tiempos de gran necesidad para preservar la propiedad familiar y para mantener la línea familiar. Entonces, la muerte de Elimelec, ¿verdad?, el esposo de Ruth, pues calificaba para esto. El esposo de Noemí, calificaba para todo esto. Noemí sabía todo esto. Ella sabía que Booz rescatar a Ruth y proveerle un hogar y un futuro. Booz y Ruth podían también tener un hijo, el cual podría preservar el nombre del marido muerto de Ruth. No hay duda de que todo esto, hermanos, estaba en la mente de Noemí. Ahora, algunos comentaristas, hermanos, de la Biblia, tienen una opinión negativa acerca del plan de Noemí, porque ellos piensan que esto como que rayaba en lo inmoral. Porque algunos piensan que Noemí quería que Ruth convenciera a Booz a que durmiera con ella. O sea, esa es la idea que tienen algunos comentaristas. Ahora, ya dije antes que era un plan, ¿verdad?, riesgoso. Y era también peligroso para una joven, una extranjera yendo a una era en la noche, vestida de esa manera. Podemos pensar en un sinnúmero de maneras en que esto podría salir mal. O sea, que era algo muy riesgoso. Hermanos, esta historia está en la Biblia porque es verdad. Y porque la Biblia no esconde nada, ¿verdad? Y por eso está ahí, no porque nosotros debemos o necesitamos hacer lo mismo que hizo Ruth, ¿verdad? Ruth hizo eso, entonces yo voy a conseguir un marido, dirá una mujer, y voy a, no sé, ¿verdad? No, o sea que eso está ahí porque es verdad, ¿verdad? Y como digo, la Biblia ahí lo dice. Entonces, más allá del factor de riesgo, no vemos evidencias de que Noemí tenía motivos malos.
Recordemos, hermanos, que Ruth y Boaz ya se habían conocido en el campo y ella le había dado una impresión positiva a él. Ahí eso se encuentra en el capítulo 2 de Ruth. Él sabía acerca de su amor leal por Noemí y cómo esta mujer Ruth había dejado Moab para venirse a vivir con ella. Además, él vio qué tan duro, ¿verdad?, ella trabajó en el campo. O sea que ella sabía todo esto acerca de Ruth. Él ya le había dado la bienvenida, ¿se acuerdan? Había advertido a sus hombres para que no le molestaran, le había invitado a su mesa, le había invitado a su casa, o le había enviado, perdón, a su casa con todo ese grano, ¿verdad?, con el cual la envió. Quizás a este punto, hermanos, no sabemos, pero quizás a este punto, él ya se estaba enamorando de Ruth. Y ciertamente, hermanos, él apreciaba qué tan difícil era para una mujer de su trasfondo el venir a vivir a Belén. Pero quiero que pensemos por un momento en esto, hermanos, porque esto es algo importante. Boaz no podía acercarse a Ruth. O sea, por los estándares de ese tiempo, por la forma que se vivía en ese tiempo, Boaz no podía acercarse. Fíjense, ella era una joven, ella era viuda, ella era de Moab, y ahora ella estaba trabajando para él. O sea, en esa cultura, en ese tiempo, no podía pasar eso. O sea, no podía él acercarse a ella. Entonces, entendiendo esto, Noemí puso a trabajar su plan audaz. Ahora, ¿quería que a fuerza se juntaran? Bueno, si así fuera, ¿quién podía culparla por querer ver a Ruth y a Boaz casados? O sea que, pues, ¿quién le podía decir algo? Boaz era un buen hombre y Ruth era una buena mujer. Todo esto ya estaba establecido. Si Boaz no podía proponerle nada a Ruth, entonces ella podía hacerlo. Ahora, los detalles de su vestido y el perfume simplemente preparan la escena. Esos detalles, ¿verdad?, le mostrarían a Boaz qué tan seria ella estaba. O sea que lejos de ser una clase de seducción de medianoche, aquí había una forma, quizás la única, de que este hombre y esta mujer se juntaran como esposo y esposa. Ahora, note qué específica es Noemí. Ella sabía la forma en que Boaz se dormiría, ¿verdad? Bueno, era como un círculo y él tendría la cabeza hacia adentro, ¿verdad?, y los pies hacia afuera. Entonces Ruth tenía que encontrar la manera de llegar a la era sin ser descubierta, ver a dónde él estaba dormido y esperar hasta que él terminara de comer y beber. Y finalmente ella tenía que descubrir sus pies, porque eso garantizaba, ¿verdad?, que él eventualmente se despertaría. Pues si tenía frío en los pies, ¿verdad?, iba a despertar. Ahora, quizás la más sorprendente parte es la respuesta de Ruth en el verso 5. Dice ahí, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. O sea que ella sabía el riesgo que esto envolvía. Había muchas razones para decir no, pero ella dijo sí. Hermanos, así se desenvuelve el plan de Dios para sus hijos. Así es, hermano. Un predicador llamó a este capítulo providencia oculta o providencia velada. Y es una buena frase que balancea perfectamente ambos lados de la historia. O sea, por un lado parece como que Ruth está tomando un gran riesgo por su propia cuenta, pero detrás, hermanos, del plan de Noemí está Dios, ¿verdad?, quien nos orquestó cada detalle, todas las cosas que pasaron. O sea, Dios estaba detrás orquestando todo. Hermanos, la fe significa tomar riesgos en Dios y dejar los resultados en sus manos. A veces nosotros pensamos o queremos que Dios sea el que haga todo, pero a veces tenemos que arriesgarnos también, tomar riesgos en Dios. Lógicamente, pues a veces no sabemos muchas cosas, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero podemos en Dios, ¿verdad? Si estamos seguros, podemos tomar esos riesgos en Dios y dejar, ¿verdad?, los resultados en sus manos. Hermanos, cuando el sol se ocultó y Ruth se fue a la era, me imagino que Noemí estaba nerviosa, ¿verdad?, no sabiendo qué es lo que iba a pasar. Y otra vez, así es como la fe trabaja, hermanos.
tomamos un paso hacia adelante, siguiendo la luz que tenemos, confiando en que Dios nos lleve al lugar correcto. Algunas veces, ¿verdad?, las cosas no trabajan como planeamos, pero está bien también. O sea que a veces las cosas no trabajan de la manera que pensamos, porque aquí había un riesgo, posiblemente la cosa no iba a salir bien, pero tomó el riesgo. Nuestra parte, hermanos, es tomar el primer paso. Dios puede tomar cuidado del resto. Y cuando Dios mira, ¿verdad?, que tú realmente quieres hacer algo y quieres tomar el primer paso, pues Dios de alguna manera te va a ayudar. La escena 1, hermanos, termina con Ruth descendiendo a la era y preguntándose cómo Booz va a responder. Verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea que ella hace todo, o sea que todo lo que tenía que hacer ella lo hizo. Luego entramos entonces a la escena número 2, una propuesta de medianoche. Es medianoche, imagínense, ¿verdad? Es medianoche y todo está en quietud en la era. Versos 7 y 8 dice, y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de trigo. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer acostada a sus pies. O sea, de repente, hermanos, el hombre se mueve dándose cuenta de que sus pies están descubiertos. Entonces, tratando de mirar en la oscuridad, Booz ve algo en forma de mujer acostada en sus pies, fíjense. ¿Qué hubiera usted hecho, hermano? Yo no sé, ¿verdad? Pero esto era algo, fíjense, vamos a decirlo de esta manera, era algo alarmante y a la vez problemático. Quizás Booz pensó, bueno, ¿quién es? Pues es una mujer, ¿verdad? Pero ¿quién es? Y le voy a decir, yo puedo, ¿verdad?, pensar que a lo mejor dijo, será una ramera, una prostituta. ¿Por qué, hermanos? Porque después de todo, se sabía, hermanos, que un hombre podía comprar favores sexuales en la era, o sea, en ese lugar. Entonces, por lo tanto, Booz pregunta, y me imagino que en voz baja le pregunta, bueno, ¿quién eres, verdad? Y entonces, esta es la respuesta. Dice, entonces, verso 9, entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. O sea, hermanos, fue una propuesta de matrimonio directa de Ruth hacia Booz. Esa frase, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, fue la manera de Ruth de decir, cásate conmigo y tráeme bajo tu protección. Hermanos, ella usa la misma palabra hebrea que Booz usó en Ruth capítulo 2, verso 12, cuando él describe al Dios de Israel con estas palabras, dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea que esa misma palabra hebrea es la que usa Ruth ahora aquí. O sea que Booz supo exactamente lo que ella quería decir. O sea, ella dice, así como vine a Dios para mi refugio espiritual, ahora vengo a ti para mi refugio personal. Hermanos, si Booz hubiera sido un hombre, pues un hombre malvado, ¿verdad?, un hombre sin escrúpulos, un hombre sin temor a Dios, él podría haber tratado de aprovecharse de ella, ¿verdad? Él podía tal vez haber dicho, bueno, vamos a dormir juntos y yo lo voy a pensar mañana, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Él respondió en 3 maneras que muestran la grandeza de su carácter. Primero, fíjense, él ora para que Dios la bendiga porque su bondad hacia él es más grande que su anterior bondad para con Noemí. O sea que ella podría haberse casado con un hombre más joven, pero ella no lo hizo. Fíjense, verso 10 dice, y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía,
has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces, en primer lugar, él la bendijo. Luego, en segundo lugar, él accedió a hacer lo que ella le pidió, porque todo sabía, ¿verdad?, que era una mujer de noble carácter. Verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Otra versión dice, una mujer de noble carácter. O sea, es la misma palabra, hermanos, usada en Proverbios 31:10 para una mujer noble, virtuosa, excelente. Aunque Ruth no lo sabía aún, fíjense, Boaz había acordado hacer más de lo que ella pidió. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, que ella quería que él se casara ella quería que él se casara, ¿verdad?, con ella. Pero él como que ya había propuesto en su corazón garantizar el futuro de Ruth, ya sea con él o sin él. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí llegamos, hermanos, a un repentino cambio en la historia. Boaz está dispuesto a casarse con ella, ¿verdad? O sea que hasta ahí todo va bien. Pero hay otro hombre, quien es un pariente más cercano, y a él le corresponde la primera, ¿verdad?, elección en el asunto. Versos 12 y 13 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Vos, hermanos, se preocupa tanto por Ruth y Noemí, que está dispuesto a que el otro hombre redima a Ruth. O sea que, aun si esto significa que él nunca se case con ella, o sea que solamente quiere que sea suplida su necesidad, tanto de Ruth como Noemí. Y en tercer lugar, hermanos, él protegió la reputación de Ruth y proveyó una especie de prenda para Noemí. Versos 14 y 15 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, o sea, cuando estaba todavía oscuro, ¿verdad? Porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Y después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. O sea que ella, hermanos, se va a la ciudad antes de que amanezca para que no hubiera ningún rumor. El regalo de grano, ¿verdad?, es como una dote para Noemí. 6 medidas de cebada. Se dice que eran más o menos como de 60 a 90 libras, fíjense, de cebada. O sea, este gesto tan dadivoso de Boaz hacia Noemí fue un intento de mostrar su compromiso a ambas mujeres. O sea que un hombre cualquiera, un hombre malo, quizás hubiera dicho, bueno, me voy a casar con Ruth, no tengo que preocuparme, ¿verdad?, por Noemí. Pero Boaz, ¿verdad?, era un hombre diferente, no era un hombre malo. Entonces la segunda escena termina mientras que el sol se levanta sobre las montañas hacia el este. Y luego viene la tercera escena, que es una pausa providencial. Hermanos, si nosotros hubiéramos escrito esta historia, yo creo que iríamos directo a la boda, ¿verdad? Bueno, ya está todo, ya. Pero no es así, hermanos. La vida no trabaja así. No es así como la vida trabaja. Cada relación, hermano, tiene sus altas, sus bajas, tiene sus sacudidas, tiene sus vueltas, ¿verdad?, repentinas. No hay duda que Ruth se fue esa mañana a su casa con sentimientos encontrados. O sea, ella tenía muchas razones para sonreír, porque Boaz no solo le había dado la bienvenida, sino que le había prometido casarse con ella si él podía. O sea, esa es la clave, si él podía. Esas 3 palabras pequeñas, hermanos, si él podía, esas estaban en el aire. Había otro hombre, un hombre misterioso, un pariente más cercano, quien tenía el derecho de decidir una u otra cosa.
Vos no podías redimirlas hasta que este hombre dijera que él no podía. Ahora, ¿cómo pasaría eso? O sea, estas preguntas estaban en la mente de Ruth. ¿Cómo pasaría eso? ¿Qué si el otro hombre decidía casarse con ella? ¿Tendría ella que repetir la rutina de la era a la medianoche otra vez? O sea, muchas preguntas rotaban en su mente. Fue entonces cuando Noemí le ofreció un consejo muy sensato. Versos 16 al 18 dice: y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había con aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Esa palabra, hermanos, espérate, también significa o puede significar siéntate. O sea, podríamos decir hoy, quédate quieto, quédate quieto. Hermanos, algunas veces, hermanos, la cosa más espiritual que podemos hacer, la cosa más espiritual que tú puedes hacer es sentarte y esperar. Sentarte y esperar. El tiempo de espera, hermanos, no es un tiempo perdido si estás esperando en el Señor. Al ir terminando el capítulo, parece como que la historia ha encontrado un obstáculo, ¿verdad? Pero esa pausa es una pausa providencial que prepara el acto final. Nos da tiempo para pensar acerca de cada persona en esta historia. Por ejemplo, Noemí, su corazón ha sido preparado por el Señor. La mujer que regresó al hogar amargada y vacía, ahora ve a Dios obrando detrás de las escenas. Cuando ella retornó a Belén, ¿se acuerdan? Ella estaba hambrienta y sin un centavo, y todo esto está a punto de cambiar para bien. Ahora, si pensamos en Ruth ha tomado el atrevido paso de proponerle matrimonio a Boaz. Ella lo hizo de una manera que le dio a Boaz tal vez la opción de decir que no, pero él no quiere rechazarla. Claramente el Señor ha hecho que surja amor entre estas dos personas que son tan diferentes. Y luego Boaz, hermanos, Boaz ha actuado con un carácter intachable, cuando otro hombre quizás hubiera tomado ventaja de la situación. No importa qué es lo que pase después, no importa qué es lo que pase después, Ruth tendrá un esposo y Noemí nunca volverá a estar en necesidad. ¿Qué entonces de este obstáculo que hay ahí? ¿Cómo se va a resolver? Como dijo un escritor, el curso del amor verdadero nunca corre suavemente. El curso del amor verdadero nunca corre suavemente. O sea, la fe, hermanos, espera por lo que quiere. Hermanos, qué diferente es eso de la manera en que muchos de nosotros vivimos. El esperar, como dije hace un momento, es una de las partes más difíciles de la vida cristiana, porque a muchos, hermanos, no nos gusta esperar. Sin embargo, todos pasamos un buen tiempo de nuestras vidas esperando, ¿verdad?, que las cosas sucedan. O sea, por cada luz verde, parece como que hay 5 luces amarillas y quizás una docena de luces rojas. Todos necesitamos esperar, nos guste o no. En este caso, hermanos, Ruth necesita esperar que Boaz tome cuidado del asunto. Quizás se va a resolver de forma favorable, pero tal vez no, ¿verdad? Ahora, lógicamente, nosotros ya sabemos cómo se resolvió, pero ella no sabe hasta ese punto. O sea que hasta ese punto ella no sabe. Y ella está, hermanos, como muchos de nosotros tal vez en este momento. Dios ya sabe cómo va a resolver tu situación. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar con tu enfermedad. Dios ya sabe qué va a pasar con tu situación. Pero nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces necesitamos esperar.
Cuando no se puede hacer nada más, hermanos, la fe espera en el Señor. Qué difícil es eso para la mayoría de nosotros. Pero el esperar tiene sus ventajas, hermanos. Nos calma, nos da tiempo para pensar y orar, y nos enseña que Dios está a cargo, ¿verdad? No nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos esa serie? Y la primera ley espiritual es, Él es Dios y no nosotros, ¿verdad? Y a veces nos cuesta entender eso. ¿Fue un atrevimiento para Ruth acercarse a vos a medianoche? Sí, sin duda que lo fue. ¿Podía ella ser vista por otros? Pues definitivamente que sí, ¿verdad? ¿Fue un riesgo ponerse un vestido atractivo y perfumarse? No hay duda, ¿verdad? Muchas cosas pudieron ir mal. Hermanos, empecé diciendo que un hombre bueno es difícil de encontrar, pero una mujer buena también es difícil de encontrar. En Ruth capítulo 3, una buena mujer encontró a un buen hombre y pasó a través de un plan arriesgado que la llevó a una propuesta de medianoche que terminó con una pausa providencial. Y las huellas de Dios, hermanos, están sobre toda esta historia. Este capítulo, hermanos, nos muestra cómo Dios obra a través de nuestras elecciones para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, son elecciones o acciones riesgosas. Nosotros a veces quisiéramos que Dios lo resolviera todo. A veces como que no nos queremos arriesgar. O sea, hay decisiones y elecciones que tenemos que tomar nosotros. No podemos dejarle a Dios que haga todas las cosas. Sería muy bueno, ¿verdad?, hacerlo, pero no siempre es así. Uno podría pensar, ¿verdad?, podría decir, bueno, pues si era la voluntad de Dios que se casara Ruth con vos, pues Dios hubiera hecho todo eso. Podía evitarle a Ruth ir y acostarse a los pies de vos y toda esa cosa. Pero no fue así, ¿verdad? Ellos tomaron esas decisiones, esas elecciones riesgosas. Y hermano, muchas veces en la vida va a pasar así con nosotros. Dios obra detrás de todas las cosas, pero nosotros también tenemos que accionar. Y como digo, a veces esas acciones van a ser de riesgo, pero tenemos que tomarlas. Pero luego, después que las hayamos tomado, hay un tiempo, ¿verdad?, como aquí, un tiempo de espera. Un tiempo en que no podemos hacer nada más que esperar. Una pausa providencial. Hermano, así es la vida. Fíjense, Dios usó el plan de Noemí, usó la osadía de Ruth y la integridad de Boaz para traerlos al borde del matrimonio. Y aunque ellos no lo saben aún, esta unión va a producir un niño, quien será el antecesor de Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea, esta historia va a tener un final feliz, pero aún no llegamos allí. O sea, que quiero decirte en esta mañana, mantente pendiente. Vamos a ver cómo vos resuelve el obstáculo y clarifica el camino para el día más feliz de esta pareja. O sea, el día de su boda. Pero eso todavía no llega. Solamente quiero decir, hermano, en esta mañana como aplicación, posiblemente, como dije hace un momento, tú estás esperando en Dios, pero a lo mejor tú tienes que hacer algo también. Tienes que hacer esas acciones que tal vez van a ser riesgosas, pero si estás en ese momento, tienes que hacerlas. Tienes que arriesgarte, confiando en que Dios va a obrar. Pero por otro lado, quizás en esta mañana, tú ya has hecho todo y estás en esa pausa providencial. No sabes qué es lo que va a pasar.
Esta semana para algunos de nosotros, ¿verdad? Yo tengo una cita, por ejemplo, el martes, ¿verdad? Yo he hecho todo lo que tengo esa cita. Entonces algunos en esta semana van a tener alguna situación que va a pasar. No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, pero podemos confiar en Dios. Dios es bueno y fiel. O sea, para aquellos que necesitan moverse en algo, tienes que hacerlo, tienes que arriesgarte en el Señor. Para aquellos que necesitan esperar, pues espera, ten esa confianza. Dios está con nosotros, Dios va a estar contigo. Vuelvo a repetir, nosotros ya sabemos qué es lo que pasó en esta historia, pero Ruth no sabía. Pero hermanos, pase lo que pase, sabemos que Dios es un Dios bueno y siempre va a hacer lo mejor por nosotros. Amén. Así que esperemos en el Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. En esta mañana, mientras cantamos, quiero decirte una vez más, si tú estás por hacer alguna decisión, alguna acción riesgosa y quieres que Dios te ayude para que tú puedas aventarte, por decir así, ¿por qué no pasas al altar y oramos en esta mañana? Pero también si tú ya hiciste todo y estás esperando, estás en una pausa en esta mañana, ¿por qué no pasas al altar y dices, Señor, ayúdame a esperar en ti, Señor? Ayúdame a confiar en ti, Señor. No sé cómo se va a resolver esto, pero Señor, yo quiero confiar en ti, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Porque en todo esto, Señor, vemos tu mano de misericordia y de gracia. Gracias, Señor, porque en cada episodio, Señor, que ha pasado en esta historia, podemos ver cómo tú orquestas todas las cosas, pero también, Señor, das espacio para que, Señor, el ser humano tome sus decisiones y haga esas elecciones, y muchas veces, Señor, elecciones riesgosas. Pero, Señor, así es la vida, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguien, Señor, está por tomar estas decisiones, estas elecciones, te pido que ellos lo hagan, Señor, confiando en ti. Señor, poniendo toda su fe, Señor, en ti, Padre. Toda su confianza en ti. Y aquellos, Señor, que tal vez están esperando por algo que suceda, que no podemos hacer nada, Señor, más que esperar. Ayúdanos, Señor, para que con fe, Señor, podamos esperar lo mejor. Porque la fe, Señor, es eso, es esperar lo mejor, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que tú vas a seguir haciendo para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor.